Entonces, fíjense, hay un interés de analizar lo artístico, los fenómenos artísticos, considerando, por un lado, lo que tendrían en común las artes para que las pensemos como artes, pero también esas condiciones particulares, específicas, que justamente nos permiten pensar la diferencia entre la danza, la música o la pintura, ¿no? Entonces, ¿cómo analiza, cómo construye su sistema de una manera que, en vez de ser ontológica, apelando a cualidades que serían esenciales, inmanentes, trascendentales, de una manera fenomenológica? Es decir, a partir de cualidades sensibles, cualidades materiales, que caracterizan unos modos de construcción de objetos que llamamos artes, pero que además se conectan con distintos sentidos y que al mismo tiempo ponen en juego algunas variables que él construye, define en términos de modos de existencia. Para decirlo nuevamente, su metodología va a partir de un análisis existencial, ¿no? De lo que son, no de lo que deberían ser, ¿sí? Entonces, ese modo de ser se analiza a partir de 4 tipos de niveles, o lo que él define modos de existencia de las obras. Esos modos de existencia son, por un lado, la dimensión material concreta, ¿no? Y que están hechos materialmente, que a mí me permite, por ejemplo, tener un libro en la mano y que ese libro yo lo puedo tener, lo puedo destruir. Pero ¿cuál es la característica del libro, de la novela? Que se constituye en objetos múltiples, ¿no? A diferencia del cuadro, que también se construye en términos de una materialidad, pero que esa materialidad lo delimita en términos de un objeto único, ¿no? Entonces yo tengo un cuadro que es único, que puedo tocar, que puedo mover de un lugar a otro, como decía, que lo puedo romper. Y esa materialidad, entonces, ya pone en juego una singularidad para pensar las artes, las de objeto único o las de cuerpo múltiple. Hay otro modo de existencia que va a ser clave en su sistema, que es el fenomenológico. ¿Qué plantea lo fenomenológico o el nivel de las qualias? Es esa materialidad que convoca ciertos sentidos y excluye otros, que es la dominante en un arte. No la única, no la exclusiva, pero sí la dominante. Entonces, fíjense que en este esquema circular que nos propone, que no es una pirámide, no hay jerarquías, no están todas en un mismo plan, en pie de igualdad, pero la singularidad está dada por esa cualidad dominante. Y en esa cualidad dominante, esa cualidad sensible que convoca a determinados sentidos y no a otros, nos propone pensar en la línea. Fíjense que tenemos la línea aquí, en el centro, en el número 1, ¿no? Y a partir de la línea nos permite distinguir al arabesco y al dibujo. Tenemos la cualidad sensible número 2, que tiene que ver con los volúmenes, con la percepción del volumen, es decir, de las 3 dimensiones, ¿no? El alto, el ancho y la profundidad. Y en esa ubica, en ese segmento de su sistema, que acá aparece como la cualidad 2, ubica la arquitectura y a la escultura. Luego está la cualidad sensible, que ubica aquí como la número 3, que tiene que ver con una materialidad específica, que es la de los colores, ¿sí? Y en ese segmento ubica la pintura pura, o sea, no representativa, y a la pintura representativa, la mimética. Luego está la cualidad 4, que distingue como las luminosidades, ¿sí? En ese segmento ubica tanto al cine como a la fotografía o a la guada. Fíjense que ahí aparece esto que es complejo, ¿no? Porque el cine plantea está construido a partir de esta cualidad sensible de la luminosidad, pero construye movimientos, se construye movimiento, a diferencia de lo que ocurre con la fotografía. Pero bueno, desde la perspectiva del autor, lo dominante y lo singular es esta condición de luminosidad en la configuración del fenómeno cinematográfico. Etimológicamente, ustedes recuerden que fotografiar es pintar con luz. Así que está recuperando ese conocimiento, ese saber sobre la construcción de esas obras y de esos objetos.
de esos fenómenos, ¿sí? Luego aparece la quinta qualia, que es la del movimiento, y ahí ubica a la danza y a la pantomima, ¿sí? La pantomima está en el segundo nivel, en el círculo exterior. Ahora vamos a ver qué es lo que pone en juego. ¿Por qué se diferencia la danza de la pantomima, la iluminación o las proyecciones luminosas del cine, la pintura pura de la pintura representativa? Ahora vamos a ver de qué se trata esa diferencia. Luego nos plantea entonces una sexta qualia dominante, que es la de los sonidos articulados, ¿no? La palabra, pero la palabra como sonido. Como sonido, y como sonido escrito, porque fíjense que aparece vinculada a la literatura y a la poesía, pero también a la prosodia, ¿sí? Y luego la séptima qualia que nos propone, que es la de los sonidos musicales. La música y la música dramática descriptiva. Hay cosas que hay que aclarar. El proyecto de Suri es un proyecto tremendamente, ¿cuál es la palabra? Tiene una pretensión de abarcar fenómenos diversos y complejos, que quizás es la mayor dificultad de un intento metodológico tal, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. En el caso del cine también podríamos decir, bueno, pero ¿por qué no el movimiento es una cualidad dominante? En el caso de la literatura, ¿por qué no es también la cualidad de la línea? Porque la palabra se dibuja con líneas. Es un intento de organizar y de sistematizar estas artes que obviamente podemos discutir en algunos principios o presupuestos, pero antes de discutirlo tenemos que entender qué es lo que nos está proponiendo, ¿no? Y entonces en esta propuesta lo que necesitamos entender es que esta distinción que se genera entre los distintos segmentos del sistema está dado por una dimensión fenomenológica, por qualias, por una materialidad sensible, ¿no? Que se conecta con el sonido, los colores, las líneas y que es dominante desde la perspectiva del autor en algunos lenguajes artísticos, en unas obras y en otras no. ¿Bien? Hago una pausa y seguimos. Veamos entonces, entendemos, aunque podamos discutir, pensar, bueno, pero cómo hay elementos que se cruzan. Bueno, hay un intento que es fenomenológico, que tiene que ver con ubicar una materialidad que sería dominante. Él lo plantea en un momento, ¿no? Nos dice, todo arte organiza en una especie de gama las cualidades, las entidades fenomenológicas que utiliza, ¿sí? Y ese es un segundo nivel de organización de su sistema. Hay un tercer nivel que él define como el nivel reico o causal, que tiene que ver con la cualidad de representar o no objetos, fenómenos, más allá de la propia materialidad de la obra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite entender la diferencia entre este primer círculo y este segundo círculo, ¿no? Lo vamos a ver acá en el caso de la pintura pura o la pintura representativa. En el caso de la pintura pura, la cualidad dominante tiene que ver con el color, es el color la cualidad dominante, pero lo que nos dice es que la obra puede ser un fenómeno que además de su propia materialidad y de su propio modo de configuración refiera a objetos del mundo, que sería el caso de un cuadro mimético, de una obra representativa, o puede solo dar cuenta de esas cualidades, ¿no? Esas cualidades dominantes, por ejemplo, un tipo de degradé de color, una variación cromática específica, una distribución del color en el plano, y solamente sea eso. Entonces, a esta diferencia es la que él distingue en términos de el modo de existencia reico o causal y le permite distinguir entre artes presentativas y artes representativas. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que una cualidad sensible puede
En algunos casos, no, por ejemplo en el caso de la música no, pero en el caso de la pintura, el color puede configurarse para solo expresar valores que tienen que ver con el color, pero no referir a un objeto o no ser referencial en términos de Jacobson, o puede por el contrario organizarse de una manera tal que remita a un objeto del mundo o a fenómenos del mundo, o no, ¿no? Puede hablar de un unicornio, nos puede contar o representar un unicornio, pero lo que hace es representar una entidad distinta de la mera materialidad de la obra, ¿sí? ¿Por qué decía que en el caso de la música esto no lo podemos pensar así? Porque la música, a diferencia de, por ejemplo, de la palabra, la música no construye, nos diría Levi-Strauss, no construye un diccionario. Una nota musical, su sonido, su valor, su frecuencia, ¿no? En términos estrictos, no significa una cosa, no tiene una relación, por ejemplo, la nota do, la nota do, eso es es un sonido, es una materialidad, es una frecuencia de sonido, pero no significa casa. Entonces, la música sería un tipo de qualia sensible que en su organización física excluye al diccionario y excluye a la representación. Es presentativa por su modo de funcionamiento, ¿sí? Por su modo de existencia. ¿Cuándo la música puede empezar a construir un sentido referencial? Bueno, por ejemplo, cuando está asociado a la palabra o cuando el nombre de la canción empieza a conectarse con cierta idea de representación, por ejemplo, no sé, las estaciones de Vivaldi. Entonces conectamos una secuencia sonora con un determinado momento del año, pero es una relación que está dada, por ejemplo, por la palabra, ¿sí? Es decir, por una mixtura de otra materialidad, en este caso sería, fíjense que acá aparece el sonido, la qualia 6, que es sonido articulado, ¿bien? Entonces, volvemos a el modelo, como la propuesta metodológica de análisis de Sugeo. Por un lado, la materialidad física concreta, por otra parte, el nivel fenomenológico, por otro lado, el nivel reico-cosal, que es esto de si es presentativa o representativa, y por último, el óntico. Y acá sí aparece algo que conectaría todas las artes de manera igual equitativa, es decir, no habría un arte más óntica o más trascendental que otra, y este nivel óntico él lo conecta con la idea de el arte como una actividad instauradora. Paramos acá, armamos otro videito para contar esto.